estábamos adorando, Dios me recordaba una palabra para alguien. No quiero mencionar nombres, pero si eres sensible sabes que es para ti. Mientras que estábamos adorando diciendo solamente tú me haces feliz, Dios me traía a recordar la palabra que me dio para alguien. Y Dios quiere que te diga que Él está contigo, que te sientes sola. Eres una mujer, te sientes sola. Crees que la gente te ha abandonado, nadie te ha dejado. Nadie te ha dejado, porque Él no te ha dejado. Las personas se han apartado, pero Él no te ha dejado. Dios es el que ha permitido que la gente se aleje para hacerte saber que solamente lo que necesitas es Él. Lo que necesitas es Él. Si vuelves a Él, esa soledad se va. Si vuelves a Él, esa tristeza se va. Hiciste todo lo que pudiste hacer y la gente se apartó. No te mortifiques, Él está contigo. Dios lo único que quiere decirte es vuelve a mí, y la soledad se va, la tristeza se va. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer 20 versículos. Amén. Puedo leer solamente en el que nos vamos a enfatizar, en el que vamos a estar, pero quiero que lo entienda lo que está pasando. Quiero que vea cómo la iglesia primitiva actuaba. Quiero que vea qué es ser cristiano. Está ahí, Hechos capítulo 4. Deja, pongo el tiempo. De 3 caídas con límite de tiempo. Hechos capítulo 4. ¿Cuántos miraban la lucha? La lucha libre. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿El número de quién? De varones era como 5,000. Dice varones, no dice mujeres, dice varones. El número de varones era como 5,000. No significa que no había mujeres, no, sino que está tratando de enfatizar que la razón por qué había 5,000 hombres era porque había palabra, porque habían predicado palabra, porque habían hablado la palabra de Dios. Cuando llegues a una iglesia y está llena de mujeres, es porque no hay palabra de Dios. Lo único que atrae a hombres a la congregación de los santos se llama Biblia, se llama palabra de Dios. Los hombres no son atraídos por emociones. Los hombres necesitan que ver. Las mujeres son atraídas y manipuladas muchas de las veces por sentimientos y emociones. Y es fácil ser un predicador que
toque las emociones, que toque los sentimientos, pero es difícil ser un hombre de Dios que toque el espíritu, y lo único que puede llegar al espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del espíritu, y la espada del espíritu es más filosa y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque esa penetra, esa entra al corazón, esa penetra los ligamentos, los tuétanos, y llega a lo más profundo del ser humano, y lo más profundo en el ser humano es el espíritu. Para tocar el espíritu del ser humano es solamente con algo espiritual, es solamente con la espada del espíritu, y la palabra de Dios fue inspirada por el espíritu de Dios. Esta palabra es espiritual, por eso la Biblia recalca y dice que eran más de 5,000 varones, porque lo que predicó fue palabra de Dios. Si hubiera predicado sentimientos, si hubiera predicado historias, si hubiera predicado chistes, hubiera estado lleno de mujeres. Hay predicaciones que suenan bonitas, pero no son verdad. No vengo a predicarte algo bonito, vengo a hablarle a tu espíritu. Y aunque tú no entiendas lo que estoy diciendo, tu espíritu lo está captando. Tú como persona tal vez tienes 20 años, tal vez tienes 30, tal vez tienes 50, tal vez tienes 70, pero tu espíritu es eterno. Por lo cual puede adquirir, puede entender cosas que tu mente humana no puede entender. Y tu espíritu lo recibe como quiera. Pedro, lo que te hablo hoy no lo entiendes, va a llegar un momento donde lo vas a entender. Dice la Biblia, eran como 5,000 porque predicaron. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores o los gobernantes, los ancianos y los escribas. Toda la gente religiosa se reunió, y el sumo sacerdote, ese es el papa, ese es el mero papa, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿cómo, con qué potestad o con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. La única razón por qué Pedro habló fue porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es porque sintió el hablar, porque sintió la presencia del Espíritu Santo. Por eso habló, si no se hubiese quedado callado. Muchas de las veces hablamos aunque no tenemos nada que decir, y por nosotros hablar cuando no tenemos nada que decir es cuando entonces podemos dar malos consejos, o hablar mal, o decir cosas que no tienen nada que ver, o querer solucionar algo y jamás vamos a poderlo solucionar porque no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Este hombre abrió su boca porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras
y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque había evidencia de que Jesús, ellos estaban predicando que Jesús había resucitado, que Jesús está vivo, y ellos tenían evidencia de que Jesús está vivo, porque el hombre que ustedes conocían como el lisiado, como el paralítico, como el mendigo que nos estaba pidiendo ofrenda, nos estaba pidiendo asistencia todos los días a la puerta del templo La Hermosa, él fue sanado. Ustedes sabían que este hombre nació paralizado, nació sin poder caminar, nació estando paralítico, nació sin poderse sostener, sin poder caminar. Ustedes lo conocían, mas sin embargo ahora está aquí de pie. Por eso no pudieron decir nada en contra de ellos, porque tenían evidencia de lo que están diciendo. Necesitamos que llegar, iglesia, a ese lugar donde carguemos evidencias de lo que estamos diciendo. Si predicamos de Cristo como el Todopoderoso, tenemos que demostrarlo. Si predicamos de Cristo como el sanador, tenemos que demostrarlo. Si predicamos de Cristo como el transformador, tenemos que demostrarlo. Si predicamos que Cristo bendice, tenemos que demostrarlo. ¿Dónde están los testimonios? ¿Dónde están los testimonios de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Cada uno de nosotros tenemos testimonios de que Cristo está vivo. Si no fuera por Cristo, yo no estuviera aquí. Ahorita estuviera amaneciendo comiendo barbacoa, porque eso es lo que me gustaba hacer después de haberme embriagado toda la noche. Estuviera pensando en las mensadas que hice la noche anterior, pero porque Cristo está vivo, no tengo una botella en mi mano, tengo un micrófono en mi mano. No estoy hablando maldiciones, estoy predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi evidencia de que Cristo está vivo. Pero si todavía quieres venir y preguntarme o decirme si Cristo sana, ven, porque acá hay un enfermo y yo iré, oraré, y Cristo, no yo, Cristo Jesús lo va a sanar. Si me dices tengo problemas económicos, Cristo en mí va a soltar una palabra sobre tu vida para traer prosperidad y bendición, y esa va a ser tu evidencia de que el Cristo en mí está vivo. Si me dices tengo problemas, Cristo en mí te va a dar una palabra que te va a poder ayudar y salir de ese problema. Si me dices que quieres transformación, Cristo en mí puede soltarte una palabra, puede direccionarte, darte un consejo para traer una transformación genuina. Esas se llaman evidencias. ¿Dónde están tus evidencias? Cuando Cristo Jesús resucitó, lo primero que les enseñó fue sus marcas. Esa fue su evidencia de que había muerto, pero ahora estaba vivo por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está tu evidencia? El apóstol Pablo, cuando le quisieron preguntar acerca de su apostolado, él dijo: traigo las marcas de Cristo en mí. Esa es mi evidencia. ¿Dónde está tu evidencia? Si hablas que eres cristiano, ¿dónde está tu evidencia? Si hablas que sirves a Dios, ¿dónde está tu evidencia? Si dices que has tenido un encuentro con Dios, ¿dónde está tu evidencia? Si dices que Dios es poderoso, ¿dónde está tu evidencia? Si dices que Dios bendice, ¿dónde está tu evidencia? Si dices que Dios restaura familias, ¿dónde está tu evidencia? ¿Me estás siguiendo, iglesia? Servimos a un Dios que quiere que lo manifestemos con evidencias. Lo peor que puedes hacer es no tener evidencia. Sin evidencia pierdes toda credibilidad. Sin evidencias. Necesitamos evidencia. La evidencia estaba parado junto a él, y cuando muestras evidencia, nadie puede decir nada en contra de ti. En otras palabras, la evidencia tapa la boca de tus enemigos.
La boca de tus enemigos no se tapa con tu mano, ni con tus palabras, ni alegando, ni peleando. Toda persona que alega está mostrando que es una persona débil. Esa es la realidad de las cosas. Toda persona que alega está mostrando que es débil. Solamente una persona débil pelea. No le tengas miedo a una persona que se va enojado. Tenle miedo a una persona que se va con una sonrisa. La persona que se va enojado va a regresar pidiendo disculpas. La persona que se va con una sonrisa jamás va a regresar. Son cosas que la vida te enseña. No la Biblia, la vida. La vida te la enseña. Dios te va diciendo: haz esto, hazle así, hazle así. No digas nada, mantente callado, yo peleo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Gloria sea a Dios. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos contra estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron, los intimidieron, que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, este hombre fue sanado por el nombre de Jesús. 3,000 personas fueron salvas cuando llegó el Espíritu Santo por el nombre de Jesús. 5,000 personas, 5,000 varones creyeron en la palabra por el nombre de Jesús. Y ahora estos hombres le están diciendo: sigue predicando, sigue en la sinagoga hablando, pero ya no hables en el nombre de Jesús. Le estaban quitando la fuerza al cristiano, le estaban quitando la fuerza a Pedro, Juan, le estaban quitando lo único que podía traer cambios verdaderos y genuinos, cambios tangibles, palpables, que la gente podía ver y tocar, cambios sobrenaturales, milagros sobrenaturales. Le querían quitar esa fuerza era Jesús. Así es el diablo. El diablo quiere quitarte lo que te sostiene. El diablo quiere quitarte lo más importante para tu vida, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Si el diablo logra quitarte a Jesús, estás totalmente derrotado. Estás totalmente desarmado. No vas a tener poder alguno para poder sostener el ataque del enemigo. No vas a tener fuerza alguna para todavía mantenerte firme después de pasar algo, si no es por el nombre de Jesús. Sigan haciendo lo que están haciendo, pero ya no prediquen ni enseñen, ni hablen en el nombre de Jesús. Y estos hombres dijeron: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho. Tienes que llegar un momento en tu vida donde dices: prefiero obedecer a Dios, aunque pierda
con las personas, aunque pierda ciertas personas, aunque pierda ciertas relaciones, aunque pierda ciertas amistades, aunque pierda ciertos contratos, aunque pierda ciertos trabajos, aunque pierda cierto dinero, primero voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tu caída empieza cuando empiezas a obedecer a hombres en lugar de Dios. Aquí el general se llama Jesucristo. Aquí el hombre que va delante de nosotros, aquí el único rey de reyes y señor de señores, se llama Jesús. Él es nuestro jefe, Él es nuestro patrón, a Él seguimos. Él es nuestro rey y nuestro señor. Primero obedecemos a Jesús antes que a los hombres. Súbele un poco más a este, Brandon, just a little bit. Amén. Mi énfasis está en el versículo 13 y 14. Versículo 13, perdón. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ese es el tema, hombres que han estado con Jesús. Dile a tu hermano, hombres que han estado con Jesús. Sonríele y dile, hombres que han estado con Jesús. Le reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaron porque estos hombres hablaban la palabra de Dios con valentía, porque eran hombres que no se avergonzaban del evangelio, porque sabían que ahí en el evangelio está el poder de Dios. Eran hombres que no se avergonzaban de decir soy cristiano. Eran hombres que no se avergonzaban de decir yo no puedo hacer eso porque soy cristiano. Vivimos en una generación donde no le queremos decir a los demás que me ofendes cuando hablas de cierta manera, cuando haces ciertas cosas, cuando quieres que tome parte de ciertas cosas. No puedo hacer eso, no me interesa eso porque no soy del montón, porque aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Mi ciudadanía no es de aquí de Bronzeville, mi ciudadanía viene del reino de los cielos. No estamos diseñados igual, mi mente no es la misma que la mente que antes tenía en el mundo. Ya no tengo los mismos pensamientos ni deseos. Ahora Cristo me ha transformado. Me está siguiendo, iglesia. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar a una persona, y esa persona es Jesucristo. Desde la creación, desde el principio de la creación, el plan de Dios, el propósito de Dios para la vida del ser humano siempre ha sido que lo reflejen a Él. La razón por qué Dios creó al hombre como lo creó y como lo formó fue con el simple plan y propósito de que el hombre pudiera ser una reflexión de quién Él es. Cuando logras entender que eres un reflejo de tu creador, cambias de pensamiento, cambias de comportamiento. Hay gente que no puede ni levantar la mirada. Hay gente que no puede ver a los demás a los ojos. ¿Por qué? Porque se sienten menos. Porque no han entendido quién son, porque no saben el precio que Cristo pagó en la cruz por ellos, porque no saben a quién te formó, no sabes quién te hizo. La razón por qué has caído en las mentiras del diablo, cuando una persona te ha dicho ciertos nombres que los tomas muy a pecho, que te lastiman, es porque todavía no sabes quién eres. Si a mí alguien me dice estás feo, me río y no te creo. Si alguien me dice eres malo, me río y no te creo. Si alguien me dice estás menso, me río y no te creo. Si alguien me dice no sirves para nada, me río y no te creo. Si alguien me dice que soy de cierta manera que yo sé que no soy, no me afecta porque sé quién me formó.
No me afecta cuando la gente me llegue a ver y decir jamás vas a ser nadie. No. ¿Tú crees que tú te vas a levantar? ¿Tú crees que Dios te va a usar? ¿Tú crees que vas a lograr esto? Sí, porque sé quién me llamó, porque sé quién me formó, porque conozco el valor que tengo. Esta generación, iglesia, no sabe el grande valor que tiene. ¿Cómo es posible que una persona te diga algo y llores? Cuando alguien te quiera lastimar, dijo un hijo de nuestro Padre Espiritual, cuando alguien te quiere lastimar, no les des el privilegio de verte llorar. No les des el gusto de que te vean llorar. Sonríe. Te atacan, sonríe. Te atacan, ríete. Se te quieren burlar de ti, te quieren echar para abajo, levántate, sonríe. Mi Padre Espiritual dice: cuando la gente cree que estás pasando en tus peores días, vale más que vayas a tu casa, te metas a bañar y busques tus mejores ropas, tus mejores vestidos, y sal afuera, tómate fotos, muéstrale al mundo que todavía estás de pie. El propósito de Dios por lo cual formó al hombre de esta manera es para reflejarlo a Él. En Génesis 1:28 la palabra es clara y dice, Génesis 1:27, perdón: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los hombres y las mujeres somos hechos a su imagen, a imagen de Dios. Tú no te pareces a tu papá ni a tu mamá, tú te pareces al creador de todas las cosas. Él se llama Yahweh, Él se llama Elohim, Él es el Todopoderoso. Jamás pienses que porque tus papás solamente lograron ciertas cosas, que porque tus papás están como están, que porque tu familia jamás se ha podido levantar, jamás permitas que eso te limite. Dios solamente los usó para traerte a este planeta, para traerte a este reino, para traerte a la tierra. Pero tú fuiste formado en el cielo, tú fuiste creado en el cielo. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Jamás permitas que tu alrededor determine quién eres tú. Porque mi familia no es nadie, jamás yo voy a ser nadie. No, aunque tu familia fuere lo más pobre, tú te vas a levantar. Aunque toda tu familia no tenga ni cómo moverse, tú te vas a levantar. Aunque tu familia no tenga que comer, tú te vas a levantar. Aunque toda tu familia viva enferma, tú vas a vivir sano. Aunque toda tu familia viva en pobreza, tú vas a vivir en plenitud. Aunque toda tu familia viva en amargura, tú vas a vivir en gozo. Aunque toda tu familia viva perdidos, tú vas a vivir una vida salva, una vida en salvación, una vida en Cristo Jesús. No importa quién es tu familia. Yo no me relaciono mucho con mi familia porque tenemos diferentes mentalidades. Tenemos diferentes mentalidades. Jamás te juntes con alguien que piense diferente a ti, porque te va a infectar. Jamás trates de unir una manzana que está buena con la que está pudrida, porque va a terminar pudriéndola. No es que sea arrogante, no, es que piensas diferente y hablas diferente a mí, crees en cosas diferentes. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. ¿Me está siguiendo, iglesia? Por eso no hago ciertas cosas, no porque me crea más, no, pero mi mirada está puesta en totalmente algo diferente. Lo que yo quiero alcanzar es totalmente diferente. Y si me pongo a escuchar que tú no has podido hacerlo, si me pongo a oír que tú has tratado y nada te ha solucionado, eso empieza a robarme mi fe, empiezas a quitarme mi fe. Lo que yo quiero, lo que yo creo, me lo empiezas a robar simplemente por estar en una mala conversación. Simplemente por escuchar a una persona equivocada. ¿Me está siguiendo, iglesia? Estamos aquí para reflejar a Dios. Tenemos grande valor y
tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, porque nosotros somos los culpables que muchos niños se quieran suicidar, que muchos niños se involucren en las drogas porque no encuentran ningún propósito para sus vidas. Nosotros como padres somos los culpables por no enseñarle a nuestros hijos quiénes son. Tenemos que desde chico decirle quién verdaderamente son. La razón por qué a mí nunca me ha afectado lo que la gente diga ni piense de mí es porque mi mamá sí me educó. Siempre me mostró el valor que tengo. Aunque nadie lo reconozca, no necesito tu reconocimiento. Mi mamá ya me lo implantó desde niño. Esa semilla ya ha crecido. Estamos aquí, ¿para qué? Para reflejar a Cristo, para reflejar a Dios. Le reconocían que eran hombres que habían estado ¿con quién? Con Jesús. En Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Semejanza es otra palabra para decir copia. Diga conmigo: yo soy una copia de Dios. Diga nuevamente: yo soy una copia de Dios. Ahora dígalo creyendo: yo soy una copia de Dios. Soy una copia de Dios. En 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Es imagen y gloria de Dios. El otro día estaba haciendo algo con mis manos y me las empecé a morder. Siempre me las muerdo. Cuando estoy pensando me ayuda a pensar más. Para enfocarme, me ayuda a enfocarme si empiezo a comerme mis dedos. No me como las uñas, me como la piel. No sé por qué. Pero me empecé a notar las manos y empecé a prestarle atención a las huellas. Y me admiraba al acordarme que nadie tiene tus mismas huellas. Y Dios nos formó de esa manera, número uno, para hacernos entender que somos únicos y que no hay nadie como yo. Por eso tal vez yo no le voy a caer a todo mundo, porque yo no soy igual a nadie. Yo soy totalmente único. Dios te hizo único a ti. Tú sé quién tú eres. No trates de ser alguien más que tú no eres. No trates de comportarte como la gente dice que te debes de comportar. Tú sé tú, porque Dios ha puesto todo en ti. Todo para salir adelante Él lo depositó en ti. Él no le depositó en el falso tú, Él lo depositó en el verdadero tú. Si quieres poder acelerar en esta vida, si quieres lograr ciertas cosas en esta vida, vas a tener que hacer las cosas que Él te dice que hagas, que a veces te ocasionan vergüenza por hacerlas. Porque dices: ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué si me sale mal? No te vas a dar cuenta, al menos que tomes ese paso de fe y le creas a Dios ser quien tú eres. No quieres ni levantar las manos, sientes glorificar a Dios, pero no puedes, no quieres. Pero tu ser, tu interior te dice: dale la gloria a Dios. Salta, aplaude, abre tu boca, levanta tu voz, grita, corre, haz lo que quieras. Ese es tu ser interior diciéndotelo. Pero tu falso tú te dice no. ¿Qué va a decir la gente? La gente va a hablar, hagas bien o hagas mal. Que se te olvide de querer agradar a los hombres. El querer agradar a los hombres te va a limitar en esta vida. Aprende a hacer y a obedecer lo que Dios te indique hacer. La bendición de Dios está en tú obedecer lo que Él te dice que hagas. Y a veces son instrucciones sencillas que pueden impactar a alguien. Si tú no hablas, alguien no va a ser bendecido. Si tú no haces lo que Él te dice que hagas, alguien no va a ser bendecido. Todos nosotros, iglesia, estamos puestos aquí en esta tierra para ser imagen de Él.
Y número dos, ¿por qué tenemos huella? Es para que pesquen a muchísimos hombres que se hubieran salido con la suya. Lo primero que checan son las huellas. Checan las huellas. ¿Hay huellas? Ok, ya sabemos quién es. Gloria sea a Dios. Imagínense si no tuvieran huellas, cuántas personas culpables caminaran inocentes. Pero por una huella, nadie tiene tu huella. El único que puede marcar su tierra eres tú. El único que puede marcar una diferencia eres tú, tu auténtico tú. Somos creación de Dios para marcar una diferencia, para poder dejar una huella en esta tierra, iglesia. Tienes que caminar con esa mentalidad que no soy cualquier persona. Entiendo quién soy. Yo valgo mucho. Yo tengo un alto valor. No voy a permitir que nadie venga y me haga sentir como que si yo no valgo. Yo sé quién soy. Me estás siguiendo, iglesia. Ya no permitas que las personas te lastimen por lo que están diciendo. Tú tienes un alto valor porque eres hecho a imagen y a semejanza, no del hombre sino de Dios. Enséñale eso a tus hijos. Enséñale eso a tus familiares. Diles quién verdaderamente son. Pero nuestra imagen se borró. La imagen, la identidad del hombre se borró cuando el hombre falló. Así que tuvo que venir un hombre para poder restaurar nuestra imagen, para poder restaurar quién verdaderamente somos y a quién deberíamos de reflejar. Ese hombre es Jesús. Por eso Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En otras palabras, si quieres recobrar tu imagen, si quieres recobrar tu verdadera identidad, si quieres saber quién verdaderamente eres tú, es solamente en Cristo Jesús. Él es la imagen misma del Dios invisible y Él es el único que puede volvernos nuestra verdadera identidad. Por eso cuando vinimos a Cristo cambiamos. Estaba hablando yo con mi esposa de una persona que no se congrega aquí, está en otra iglesia. Fue transformada totalmente después de este Peniel, de este manifest. Después de este encierro de 3 días, totalmente transformada esta persona. Decía: wow, esos 3 días la humillaron, esos 3 días la cambiaron, esos 3 días le regresó el gozo y la felicidad. Esos 3 días. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús fue el que le restauró su verdadera identidad. Estaba viviendo en una falsedad, pensando que era porque no, así soy yo. Así soy yo. Tú no eres así. Ahora, los golpes de la vida tal vez te hicieron así, pero tú no eres así. No permites que los golpes de la vida cambien quién verdaderamente eres tú. Porque si no, vamos a vivir una vida amargada, totalmente amargada por los golpes de la vida. Todo mundo pasamos por cosas, pero no todo mundo salimos igual. Todos, en Cristo y fuera de Cristo, todos vamos a tener problemas. Esta vida es difícil, por eso es solamente para los fuertes y valientes. ¿Me está siguiendo, iglesia? Diga conmigo: soy imagen de Dios. Soy imagen de Dios. Estos hombres dijeron, le reconocemos que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que eran hombres sin letras y del vulgo, eran hombres sin educación, y ellos lo sabían. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los saduceos y los escribas eran personas con educación, eran personas que se habían graduado del instituto bíblico, que se habían graduado de la universidad,
universidad cristiana, eran personas preparadas, eran personas educadas, y estos hombres que acababan de haber hecho un milagro en el nombre de Jesús no tenían ningún diploma del estudio bíblico, no tenían ningún diploma de la universidad cristiana, nadie los conocía porque no habían ido a ningún centro de capacitación para ellos salir a predicar. Estos hombres no tenían letras, estos hombres eran del vulgo. Cuando hablamos del vulgo, hablamos de plebes, hablamos de personas comunes, hablamos de personas sencillas, hablamos de personas de barrio. Estos hombres no tenían educación y no tenían o no venían de familiares importantes, no tenían familiares importantes, eran personas sencillas y del común. Por eso se maravillaban, porque decían: ¿cómo alguien sin educación, cómo alguien sin familiares influyentes, cómo alguien así pudo hacer tal milagro y 5,000 personas seguirlos? Y dijeron: ajá, es simplemente porque estos hombres estuvieron con Jesús. A Jesús no le interesa si estás educado o no. Él te va a llevar a su propia escuela, que se llama la escuela del Espíritu. Ahí, para poder entrar, es solamente de la mano de Jesús. Allí no pagas dinero, pero se paga un precio, y es un alto precio. En el mundo espiritual va a ser un sacrificio que vas a tener que pasar, va a ser un proceso para poder entrar a esa escuela. Esa es la escuela del Espíritu, y esa es la mejor escuela. Si quieres ser educado en esto que llamamos cristiandad, tienes que pasar por la escuela del Espíritu, tienes que ser procesado. Cuando entras a la escuela del Espíritu, vas a sentir que te estás muriendo, vas a sentir que Dios no está contigo, vas a sentir que Dios te dejó, vas a sentir que todo el mundo te dio la espalda, vas a sentir que todo está yendo mal, vas a sentir muchas cosas, vas a pensar que Dios no está contigo, pero Dios solamente te está procesando, porque te tiene que quitar ciertas cosas. Muchos de nosotros aprendemos por consejos, pero otros aprenden por experiencias. Los sabios aprenden por consejos, los necios aprenden por experiencias. Tú eres quien determina cómo tú vas a aprender, o por las buenas o por las malas, Dios hablándote o Dios haciendo algo. Dijeron: ¿cómo es posible que estos hombres sin educación, sin familias pastorales, nadie se ha levantado, nadie de ellos sirve, ningún familiar sirve en el templo, y ahora levantaron a un paralítico que nosotros vimos toda la vida? Jamás ni se nos ocurrió orar por él, porque no creíamos en el poder que lo iba a levantar. Pero estos hombres, hasta que llegaron a la conclusión, estos hombres han hecho lo que han hecho porque han estado con Jesús. Estos hombres han logrado lo que han logrado porque han estado con Jesús. Lo primero, iglesia, es que tenemos que caminar de la mano de Jesús. Tenemos que caminar, iglesia, para poder llegar a ser como estos hombres. Hombres que la gente puede ver la imagen de Dios en nosotros. Hombres que pueden decir: tú eres cristiano sin abrir tu boca. Hombres que pueden decir: tú eres un hombre de Dios, tú eres mujer de Dios, sin tú abrir tu boca. Necesitamos que pasar tiempo con Jesús. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cambios? ¿Quieres tener evidencias? Tienes que pasar tiempo con Jesús. Hay hombres en las escrituras que caminaron con Dios. Génesis, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 5 versículo 22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y caminó Enoc con Dios 300 años. Y caminó Enoc con Dios 300 años. No significa que fue consistente por 300 años. Y Dios se lo llevó.
Fue consistente. No estoy hablando que caminas con Dios un día y caminas sin Dios 2 días y luego vuelves a retomar a Dios y caminas con Dios por 3 días y vuelves a caminar sin Dios 4 días y caminas una semana con Dios y caminas un mes sin Dios. No, estoy hablando de una perseverancia, una constancia de caminar con Dios. Es una determinación que el hombre llega de decir: si yo voy a ser cristiano, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey, a Él voy a seguir. Tomas esa decisión por ti mismo y decir: ok, si soy cristiano, Jesús es mi Señor, a Él sigo, con Él voy a empezar a caminar. Este hombre caminó con Dios 300 años. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eran hombres que caminaban con Dios. En los tiempos de Noé eran tiempos como esto, donde los hombres solamente piensan en pecar, donde los hombres solamente piensan en hacer mal, donde el corazón del hombre está pudrido porque solamente quiere hacer maldades. Pero en medio de esta generación, Noé se mantuvo firme. Noé se mantuvo como un hombre consagrado, apartado, y caminaba no rumbo los caminos de este mundo, sino conforme el camino de Dios. Se mantuvo en medio de una generación perdida. Es posible ser el único ahí donde tú estás que obedezca a Dios. Es posible de ser el único en tu familia que se pare con Dios. Tal vez eres el único en tu trabajo que dice: no, yo sigo a Cristo, mi mirada está puesta en Él, yo sé hacia dónde voy, yo sé quién me salvó y a quién yo persigo. Él es Jesús. No era ese hombre que se mantenía en la voluntad de Dios, se mantenía caminando con Dios. Hay hombres que caminan con Dios. Para poder ser una imagen de Dios, tenemos que caminar con Él. Para caminar con Él sucede algo que se llama pérdidas. Pierdes, no ganas. Pierdes. Esa es la verdad. Pierdes porque lo dejas todo. Este era Pedro y Juan, y ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Jesús llegó en un momento donde ellos querían tirar la toalla. Jesús llegó un momento donde ellos se habían rendido. De haber trabajado toda la noche, estaban limpiando sus redes para irse a su casa, y Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, todo mundo lo empezó a agarrar, todo mundo se empezó a golpear a Él. ¿Por qué? Porque querían oír la palabra de Dios. Y Jesús volteó, y ahí estaban 2 barcas. Una era de Pedro, la otra barca era de Jacobo y de Juan, porque ellos eran hijos de Zebedeo. Y entonces cuando ve la barca de Simón Pedro, en ese entonces era Simón, no era Pedro. Cuando ve la barca de Simón, él se mete en la barca y empieza a predicarles, empieza a hablar palabra de Dios. Y ahí está Simón esperando, Simón ya siendo un hombre derrotado, Simón ya queriéndose rendir e irse para su casa, cuando de pronto Jesús le dice: Simón, súbete y boga mar adentro y echa la red. Y Simón le dijo: Padre, Simón le dijo: Jesús, tú no sabes, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra lo voy a hacer, voy a creer en lo que me has dicho, a pesar de pasar lo que he pasado, a pesar de sufrir lo que he sufrido, como quiera no me voy a mover y te voy a obedecer. No importa si he tratado y me ha salido mal, jamás he tratado conforme tu palabra, voy a hacerlo porque tú lo has dicho. Y cuando él bogó mar adentro y él tiró la red, dice la Biblia que la red encerró gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Eran tanta la pesca que habían pescado que tuvo que hablarle a Juan y a Zebedeo
Zebedeo tuvo que decirles: vengan y ayúdenme, tráiganse la barca. Echaron los peces en la barca y los peces estaban hundiendo la barca. Era tanta la bendición que dice la Biblia que cuando llegaron a la orilla del mar, a la orilla del río, perdón, dice la Biblia que se hincaron y le dijeron a Jesús: vete, porque somos hombres pecadores. Y Jesús les dijo: hasta ahorita han pescado peces, ya no van a pescar más peces, ahora van a pescar hombres. Y dice la Biblia que tiraron todo, dejaron todo y siguieron a Jesús. Para caminar con Jesús lo vas a perder todo. Para seguir a Jesús va a haber amistades que vas a tener que soltar, va a haber personas de cuales te vas a tener que alejar. Si quieres seguir a Jesús va a haber pérdidas, personas van a caminar fuera de tu vida, vas a tener que perder amistades. ¿Para qué? Para seguir a Jesús se pierde. Se pierde. Y le dijeron a Jesús, este mismo hombre llamado Pedro, en Mateo 19: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, diciéndole a Jesús, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le respondió: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa. Hay pastores que han perdido su casa con su familia por el ministerio. Perdieron su casa. Hay personas, dice, cualquiera que haya perdido casa, que haya perdido hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Yo no entendía por qué tuvieron que pescar gran cantidad de peces. No lo entendía. Sino que cuando leo esta porción, yo pensaba que Pedro había abandonado su familia, se había ido con Jesús. O sea, los abandonó totalmente. Y el Señor me ministró y dijo: no, por eso pescaron gran cantidad de peces, porque la cantidad que pescaron, recuerden, Pedro caminó con Jesús 3 años y medio. Estos hombres se alejaron de su casa por 3 años y medio. Pescaron gran cantidad de peces porque eso es lo que iba a sostener sus familias por 3 años y medio. Porque cuando Cristo Jesús murió y resucitó, se reunieron nuevamente con sus familias. Fue solamente en el tiempo que Jesús estuvo aquí que anduvieron con él para todas partes. Por eso fue la gran pesca milagrosa para poder sostener sus familias. Ningún predicador, ningún pastor, ningún cristiano debería de dejar su familia abandonada. Siempre debe de ser un proveedor y estar ahí para sostenerlos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso fue la pesca milagrosa, para sostener sus familias por 3 años y medio. Suficiente dinero para que hagas lo que tengas que hacer, pero tengo que seguir a Jesús. Voy a regresar, pero ahí está el dinero. Se fueron. Perdieron todo por 3 años y medio. Pero cuando regresaron, hombres venían y les ponían su heredad, sus casas a los pies de los apóstoles. Sembraron todo y estaban recibiendo el 100 por 1, porque la gente venía y les sembraba. Vendí mi casa, aquí están $120,000. Vendí mi propiedad, aquí están $500,000. Venían y se lo ponían a los pies de los apóstoles. Los que lo habían dejado todo estaban recogiendo. ¿Está siguiendo, iglesia? Hombres que han estado con Jesús. Ponte de pie. Ponte de pie. Me pasé del tiempo. Hombres que han estado con Jesús.
Hombres que han estado con Jesús. ¿Cómo es posible que hombres pecadores pudieran reconocer que estos hombres habían estado con Jesús? Por los hechos que estaban produciendo, por los frutos que estaban dando, por el poder que estaban manifestando. Dijeron, estos hombres tuvieron que haber estado con Jesús. Ese es nuestro meta, iglesia. Al menos esa es mi meta. Querer estar con Jesús. Querer estar con Jesús. Pon ese canto una vez más. Solo tú me haces feliz. Solo tú me haces feliz. Solo tú me haces feliz. Solo tú, Jesús. Si no has pasado tiempo con Jesús, si te has olvidado de pasar tiempo con Jesús, dile, Señor, regreso. Quiero ser como estos hombres que estuvieron contigo y fueron reconocidos por estar contigo. Dile, sí, díselo al Señor con todo tu corazón en esta mañana. Solo tú me haces feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Solo tú, Jesús. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. ¡Hey! Aleluya. Aleluya. Shatalaba sotolaraba. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Volvemos a ti, Jesús. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Shatalaba, shatalaba. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Quiero una vez más. Tú me haces. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Shatalaba, rebosa, teleredosa. Queremos estar contigo. Shabalabalabalabalabalabaya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Ahora sube el volumen. Tú me haces tan feliz. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret.
Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dígalo más fuerte. Más fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Prepare su ofrenda.